Bienvenidos a la semana 11 del curso de literatura. Vamos a revisar hoy día literatura hispanoamericana del siglo XX. Respecto a esta literatura, vamos a centrarnos en la narrativa, en un tipo específico de narrativa que es la nueva narrativa hispanoamericana, ya que el regionalismo lo estudiamos en la sesión anterior. También estudiaremos brevemente la poesía hispanoamericana contemporánea. Vamos a comenzar. La nueva narrativa hispanoamericana, nos referimos con esta denominación a un conjunto de obras que comienzan a aparecer en la década de los 20, especialmente en esta década, denominada este periodo la etapa emergente, ¿no es cierto? Luego, esta nueva narrativa, influenciada por la vanguardia, con técnicas experimentales, que presenta las características que veremos en un momento, va a seguir desarrollándose durante las décadas de los 40 y 50, pero logrando una excelente calidad con autores como Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Ernesto Sábato, Juan Rulfo de México, autores señeros de la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Estos narradores se distinguen de los regionalistas un poco anteriores a ellos en que utilizan técnicas novedosas y ven la narrativa de una manera distinta, con otras perspectivas que estudiaremos en un momento. Ya en la década de los 60 hasta mediados de los 70 se produce un gran apogeo en la época denominada boom de la narrativa de la novela hispanoamericana. Allí aparece un nuevo grupo de escritores liderados por Mario Vargas Llosa, importante escritor peruano, premio Nobel de Literatura del año 2010, que estudió en las aulas de San Marcos. Él va a ser el primero, el máximo representante en un principio de lo que es el boom de la narrativa, el momento de apogeo. Este apogeo se inicia justamente con la publicación de su novela La ciudad y los perros, novela que estudiaremos en la última semana de este curso. Aparte de él, otros autores muy destacados son Gabriel García Márquez, en este periodo llamado de apogeo, ¿no es cierto? Justamente hoy estudiaremos su novela Cien años de soledad. También está Carlos Fuentes de México y Julio Cortázar de Argentina. Estos autores tienen un éxito editorial sin precedentes, ¿no es cierto? En la etapa de consolidación, una gran calidad de la narrativa, pero en el periodo del boom o apogeo, en la década de los 60, 70, esta gran calidad se mantiene, pero va a tener como aditivo el hecho de tener un extraordinario éxito editorial, la publicación a nivel mundial de las obras, su éxito a nivel intercontinental. ¿Cómo se dio este gran desarrollo? Bueno, las editoriales como Losada de Argentina y Seix Barral de España apoyan a estos escritores, los traducen y los publican en todo el mundo, sacando tiradas de cientos de miles de ejemplares. Ahora, el contexto social también influye mucho. Durante estas décadas que estamos refiriendo, la modernización se da en toda Hispanoamérica. El capitalismo empieza a tener una gran injerencia en nuestras sociedades y esto hace que los narradores vean el mundo de manera distinta. También las ciudades empiezan a crecer, hay un desarrollo urbano, un mayor número de posibles lectores para estas novelas en Hispanoamérica que empiezan pues a tener avidez por leer obras de gran calidad técnica. La Revolución Cubana se va a convertir en una de las imágenes más llamativas sobre Hispanoamérica que encontramos a nivel mundial. Era pues un fenómeno político-social que llamó la atención del mundo entero y eso hizo que muchos se interesen por Hispanoamérica. Y ese fue un acicate para el éxito, para la publicación masiva de obras sobre estas realidades. Así que también podemos decir que la Revolución Cubana influyó un poco en este gran desarrollo de la narrativa en los 60. Recordemos que esta revolución durante toda la década del 60 estuvo en su momento de inicio, de mayor publicidad, de mayor apogeo también. Una respuesta del mundo capitalista, de los sectores conservadores de los países hispanoamericanos a esta revolución cubana va a ser las dictaduras represivas, que va a ser el contexto de la época del apogeo. Muchos de los narradores del mundo tuvieron que emigrar de sus países para encontrar pues, un apoyo, sobre todo viajar a París, donde la Meca del Arte, o viajar a España, con Seix Barral, como que les ayudaba a ser escritores mucho más exitosos, mucho más leídos a nivel mundial. Revisemos las características de esta narrativa. Básicamente, la nueva narrativa, la narrativa del boom, la narrativa de la etapa de consolidación, es una literatura que supera a la clásica narrativa del siglo XIX.
que tiene como emblema al narrador omnisciente, es decir, la superación del narrador omnisciente. El narrador omnisciente ya no es suficiente para estos narradores, ellos quieren explorar técnicas nuevas, que el público aprecie nuevas posibilidades de narrar una historia. Por lo tanto, el narrador omnisciente ya no va a ser utilizado. En su lugar aparece, por ejemplo, los narradores múltiples, cuando hay varios narradores sobre una misma historia, inclusive personajes diversos de una historia que cada uno te cuenta la historia según su perspectiva. También aparece la narración objetiva. Se refiere al hecho de narrar todo lo que hace el personaje sin explicar las motivaciones del mismo. Por lo tanto, el lector solamente tiene la posibilidad de, a partir de su raciocinio o las pistas que le entrega el narrador en la historia, saber la realidad del por qué el personaje actúa como actúa. ¿Está bien? Esta técnica se relaciona mucho con la técnica del iceberg o técnica del dato escondido, una técnica que desarrolla Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, un narrador norteamericano señero, ¿no es cierto?, del siglo XX, nos hace reflexionar acerca de la gran influencia que tiene Franz Kafka, William Faulkner, James Joyce, el mismo Hemingway en los narradores de la nueva narrativa, ya que estos narradores anglosajones y norteamericanos son los que desarrollan, bueno, Kafka, que es de Checoslovaquia, de influencia de literatura alemana, son los que desarrollan las nuevas técnicas narrativas que ellos van a utilizar, entre ellas, por ejemplo, el monólogo interior. Cuando yo, en lugar de leer, ¿no es cierto?, lo que habla o cómo se viste, cómo actúa el personaje, yo puedo llegar a leer sus pensamientos de manera directa. Esta técnica va a ser utilizada por narradores como Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa en sus novelas, buscando a veces, como en el caso de Fuentes o Gabriel García Márquez también, que las nuevas técnicas narrativas logren brindar una perspectiva generosa acerca de la realidad hispanoamericana, logrando así una transculturación narrativa, es decir, utilizar las técnicas creadas en el mundo anglosajón europeo para describir las realidades hispanoamericanas. Por ejemplo, el tiempo cíclico, que es un tiempo prehispánico, un tiempo anterior al transcurso del tiempo occidentalizado, racional que traen los europeos, que en 100 años de soledad aparece, por ejemplo, ¿no es cierto? Se utiliza mucho la hiperbolización de los personajes para lograr realidades fantásticas tergiversadas. Esto hace que el realismo mágico sea una realidad en esta narrativa. Los primeros autores que utilizan el realismo mágico van a ser Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo y Alejo Carpentier. Y el autor que lo desarrolla al máximo va a ser luego Gabriel García Márquez. ¿Está bien? Mezclar la realidad con la fantasía y el mito. La realidad hispanoamericana compleja, diversa, tratando de ser descrita mediante la narrativa. El experimentalismo lingüístico es otro aspecto clave. Las posibilidades del idioma castellano, de la lengua española, son llevadas al límite. Ver de qué manera podemos expresar la narrativa yendo más allá de las posibilidades conocidas. Esta es una clara influencia del vanguardismo. Digamos que la narrativa de este tipo, la nueva narrativa hispanoamericana, es el resultado del impacto de la vanguardia sobre la narrativa hispanoamericana. En este caso, aparte de romper con la idea del narrador omnisciente, también se rompe con la idea del relato lineal. Ya no veremos un relato como vimos en el regionalismo o en el realismo europeo, que empieza en A y termina en Z y te narra la historia primero A, luego B, luego C. La historia ya no va a ser narrada así. Los narradores de esta nueva narrativa van a proponer la ruptura lógica, cronológica del relato. Por lo tanto, el relato lo puedo comenzar en B o C, continuar con A, y antes de que acabe el final ya lo conocemos, por ejemplo. ¿Está bien? O colocar la parte inicial a la mitad o al final de la historia. Esta ruptura, ¿no es cierto?, la utiliza siempre Mario Vargas Llosa en sus novelas clásicas, también la utiliza de manera magistral Carlos Fuentes, y también Gabriel García Márquez. Por ejemplo, en 100 años de soledad, la narración debería comenzar con la fundación de Riohacha, cómo se conocen las familias de Úrsula y José Arcadio, con el tiempo se vinculan, luego ellos se conocen jovencitos, se enamoran, se casan, tienen que irse de Riohacha por un problema y fundan Macondo. Así debería empezar la historia, pero no, la historia empieza con un episodio crítico en la vida de uno de los hijos de la pareja, del legendario coronel Aureliano Buendía. La novela empieza así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento,
El coronel Aureliano Buendía recordó aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y luego, en lugar de explicarte por qué él está en esa situación, escribe García Márquez: en aquel entonces Macondo era, se refiere al entonces en que su padre lo llevó a conocer el hielo, pero ni ahí estamos llegando al punto inicial de la novela, eso lo conocemos después. Entonces vemos que empiezan con un episodio adelantado en la historia y luego te explican el origen de ese episodio. Es la ruptura del orden lógico-cronológico del relato. En general, estos narradores buscan que el lector participe más activamente de la lectura. Normalmente, el narrador típico del siglo XIX o del regionalismo es un narrador que no tiene mucho reto para el lector es muy pasivo en términos, ¿no es cierto?, de participación, de actividad. Estos narradores proponen que el lector participe de manera muy activa, que el lector se convierta en uno de los creadores, uno de los co-creadores de la obra, ya que al presentarle los hechos, según estas técnicas, él debe participar con su capacidad para poder entender y completar la historia, darle un sentido. Esta idea va a ser llevada al máximo por Julio Cortázar en la novela Rayuela. En Rayuela, el lector debe elegir cómo leer la novela y de esa manera darle un sentido. Para tratar este tema con mayor precisión, referiremos ahora al autor clave de la nueva narrativa hispanoamericana, al colombiano Gabriel García Márquez y su novela 100 años de soledad. Gabriel García Márquez es uno de los narradores más importantes del siglo XX a nivel mundial. Él nació en Colombia, en un pueblo llamado Aracataca, que corresponde al Caribe colombiano. Este autor obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982. Este narrador colombiano escribió una de las novelas más importantes del castellano de todos los tiempos, 100 años de soledad. ¿Está bien? Se publica en 1967, es una novela cumbre de la narrativa hispanoamericana. Esta novela tiene en su argumento la narración de las 7 generaciones de la familia Buendía, iniciando pues con la pareja fundadora de Macondo, que es José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Ellos son primos hermanos y tienen un miedo al enamorarse, el miedo a engendrar un ser con cola de cerdo. Esta leyenda, este mito familiar va a aparecer como una sombra durante todas las generaciones y va a volver a ser realidad en la última parte de estas generaciones, en la sexta y la quinta generación. Un sobrino y una tía tienen una relación incestuosa y llegan a tener un hijo, la séptima generación, la última generación, con cola de cerdo. En esta novela encontramos pues como tema principal la soledad y también la historia de la familia Buendía asociada a Macondo. En la cuarta generación, ¿no es cierto?, los hijos de Arcadio, que es nieto de la pareja fundadora, sus hijos, José Arcadio II y también Aureliano II, viven un momento clave de la historia, ya que aparece la compañía bananera, una compañía norteamericana que explota el banano, lo que conocemos como el plátano, ¿no es cierto?, una fruta con mucha demanda en Norteamérica en aquel entonces y que sirve pues de producto de exportación. Esta es la injerencia del capital norteamericano, es una cuestión que apareció en toda Hispanoamérica, así que es una representación de la historia colombiana, también de Hispanoamérica. Recordemos las repúblicas bananeras de Centroamérica. También aparece otro momento cumbre, otro momento clave de la historia, cuando se ve al coronel Aureliano Buendía, hijo de los fundadores, el que tuvo 17 hijos aurelianos, ¿no es cierto?, y que todos son asesinados en una noche de un balazo en la frente, excepto, claro, uno que escapó y años después llegaron a matarlo también. Esto representa pues una hiperbolización, como tuvo tantos hijos, todos varones, en 17 mujeres distintas. Él inició 32 sublevaciones contra el gobierno conservador, siendo un caudillo liberal, y las perdió todas. Esta lucha de los caudillos liberales contra el gobierno conservador representa las guerras civiles del siglo XIX que se dan en toda Hispanoamérica, incluido el Perú. Pero en Colombia fueron décadas atroces, con mucha sangre. Acá en Perú fueron épocas no tan conflictivas, una lucha menor, una lucha no tan sangrienta o notoria como la que hubo en Colombia, por ejemplo.
Pero en toda Hispanoamérica hubo esa guerra entre conservadores y liberales, ¿no es cierto? Esto lo representa Gabriel García Márquez. Llegamos a la etapa última de la novela con la, como dijimos, la relación incestuosa entre Amaranta Úrsula, que es hija pues de Aureliano II, y su sobrino Aureliano Babilonia, que es hijo de Renata Remedios, conocida como Meme, hermana mayor de Amaranta Úrsula. Ellos se enamoran sin saber su vínculo y llegan a tener un hijo. Ella va a morir dando a luz, su hijo queda al cargo del padre, un niño con cola de cerdo, y este Aureliano Babilonia, en lugar de cuidar a su hijo, se obsesionó con los pergaminos en sánscrito, unos pergaminos escritos en la lengua sánscrita, en la lengua antigua, clásica de los hindúes, que le habían entregado al primer José Arcadio Buendía. Como ven en la genealogía, los nombres José Arcadio y Aureliano se repiten muchas veces. Esto nos recuerda al tiempo cíclico, ya que no solamente se repiten los nombres, sino muchas veces la historia, las personalidades, también se van repitiendo a lo largo de la novela. Este Aureliano olvida por completo a su hijo, logra interpretar los pergaminos y de esa manera pues se entera de que el pergamino entregado al primero, José Arcadio Buendía, por el gitano Melquiades, tenía la historia de su familia escrita de antemano. Él llega a terminar de leer la historia. En el momento que él termina de leer la historia, él debe ser exterminado también, porque él es el último que estaba leyendo, y decía bien claro: aquel que esté leyendo esto no podrá salir de donde está, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán otra oportunidad sobre la tierra. Y aparece un tornado, se lleva a Macondo, lo que quedaba de Macondo, que era una ciudad fantasma ya, a él también se lo lleva, y acaba la historia. Su hijo ya había sido devorado por las hormigas, como decían los pergaminos. Esta novela se convierte así en uno de los monumentos literarios más importantes de la literatura en castellano de todos los tiempos. Esta novela podemos entenderla desde varias perspectivas. La parte histórica ya la vimos, la injerencia del capital norteamericano, ¿no es cierto?, en la época de la cuarta generación con la compañía bananera, las luchas entre conservadores y liberales, en lo que es la rebelión del coronel Aureliano Buendía. También encontramos a un nivel psicológico el miedo al incesto, ese miedo ancestral del ser humano que aparece en la novela a lo largo de todo el transcurso de la historia. También aparece a un nivel sociológico una descripción amplia y profunda, muy completa, del Caribe colombiano, sus personajes típicos, sus situaciones y paisajes. También encontramos a un nivel mítico el tiempo cíclico, el tiempo que vemos de los aztecas, los incas, el tiempo prehispánico, representado en pues la vuelta de las historias y personajes a lo largo de toda la novela. Ahora trataremos la poesía hispanoamericana contemporánea. Tiene básicamente tres autores que son considerados los fundadores: Rubén Darío, el llamado poeta de los cisnes, iniciador del modernismo; César Vallejo, el poeta del dolor humano, así le han llamado a este gran poeta peruano, del cual hablaremos con detalle en su momento, cuando toque hablar de literatura peruana; y Pablo Neruda, seudónimo de Neftalí Reyes Basualto. Ricardo Neftalí Reyes Basualto, diplomático, poeta y político chileno, que se convierte también en una de las figuras más importantes de la poesía hispanoamericana contemporánea. Hablemos ahora brevemente de los ismos de vanguardia, ¿no es cierto?, que son pues el creacionismo, iniciado por el chileno Vicente Huidobro, el surrealismo, que llega de Francia, el futurismo y el cubismo, que son de los primeros ismos de vanguardia. Estos ismos influyen mucho a los poetas hispanoamericanos del siglo XX. Vamos a tratar brevemente ahora la obra de Pablo Neruda. Como indica hace un momento, este autor utiliza un seudónimo como nombre literario, que es Pablo Neruda, ya que su nombre real es Ricardo Neftalí Reyes Basualto. Como ven, nace en 1904 en un pueblo muy pequeño de Chile llamado Parral, y fallece en 1973 después del golpe de estado de Pinochet. En 1971 ganó el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Es un autor clave entonces, porque va a ser uno de los premios Nobel hispanoamericanos. 20 poemas de amor y una canción desesperada, primer gran poemario, representa pues su primera etapa como poeta. Él tuvo 4 etapas a lo largo de toda su vida. Es el poemario más famoso de este autor. Este poemario ha sido muy editado, extremadamente leído e imitado. Es uno de los poemarios trascendentes, a pesar de que se considera, según la crítica, que no es el mejor poemario del autor. El honor de ser considerado el mejor poemario de Neruda
recae sobre el poemario Residencia en la Tierra, un poemario de su segunda etapa, su etapa vanguardista. Este primer poemario, bueno, su segundo poemario publicado, ya que el primero es Crepusculario, el segundo es 20 poemas de amor y una canción desesperada, corresponde a su primera etapa, el periodo de iniciación o periodo neorromántico también le llaman. ¿Por qué le llaman neorromántico? Porque tiene un estilo con elementos neorrománticos. Utiliza preferentemente el verso libre, es decir, el verso libre de rima y de métrica, pero en algunos poemas conserva todavía nociones de métrica, todavía tiene una pequeña influencia del modernismo. Este asunto de los elementos neorrománticos se refiere principalmente al hecho de incluir nociones de la poesía romántica en estos poemas. Por ejemplo, el hecho de que el paisaje, de alguna manera, la naturaleza, refleje el estado de ánimo del yo poético. En el poema 20, por ejemplo, encontramos: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Por lo tanto, el paisaje que se presenta hace pensar en melancolía, tristeza y soledad, algo que va a aparecer, elementos que van a aparecer en todo el poema. ¿Está bien? Por lo tanto, encontramos elementos neorrománticos. El tema principal de este poemario va a ser el amor asociado a la lejanía y al fracaso de la comunicación. Todo ello vinculado a la naturaleza. Entonces el poema 15, si lo leemos completo, nos daremos cuenta que contiene este tema principal. También el poema 20 lo tiene, ¿no? El amor asociado a la lejanía y al fracaso de la comunicación, ello vinculado a la naturaleza. ¿Está bien? Este aspecto vinculado a la naturaleza. Eso es justamente el elemento neorromántico. Asociar el sentimiento del yo poético, el yo lírico, con la naturaleza circundante que se describe en el poema. Esto sería pues todo respecto a la poesía de Neruda. Continuaremos en la siguiente sesión ya con la literatura peruana.